Marido negó la traición frente a todos. Su esposa mostró mensajes y todo el tribunal se rió. El sonido de la lluvia contra los ventanales del departamento en la colonia Roma Norte creaba una melodía melancólica que acompañaba el silencio tenso de la mañana. Sofía Mendoza se encontraba de pie frente a la ventana de su cocina, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal mientras sostenía una taza de café que se enfriaba entre sus manos temblorosas. A sus 35 años, había construido una reputación sólida como abogada especializada en derecho familiar, pero nunca imaginó que su propia experiencia personal se convertiría en el caso más difícil de su carrera. La madrugada del 15 de marzo había comenzado como cualquier otra. Roberto, su esposo de 12 años, se había levantado temprano para dirigirse a su estudio de arquitectura en Polanco. Sus besos de despedida se habían vuelto mecánicos con el paso de los años, pero Sofía había atribuido esa rutina al desgaste natural de un matrimonio maduro. Sin embargo, esa mañana, mientras Roberto se duchaba, su teléfono móvil había comenzado a vibrar insistentemente sobre la mesa de noche. El nombre, Carla, parpadeaba en la pantalla junto con una serie de mensajes que harían temblar los cimientos de cualquier matrimonio. «Mi amor, no puedo esperar a verte esta tarde en el hotel», decía el primer mensaje. «Roberto, lo de anoche fue increíble. Nunca me había sentido así con nadie», continuaba otro. «¿Ya le dijiste a tu esposa sobre nosotros? Llevo esperando 3 meses». Las manos de Sofía habían temblado mientras leía mensaje tras mensaje. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Fotografías íntimas, planes para escapadas románticas, conversaciones que revelaban una relación que llevaba más de 8 meses desarrollándose a espaldas suyas. Carla resultó ser Carla Ruiz, una diseñadora de interiores de 28 años que colaboraba frecuentemente con el estudio de Roberto. Con la rapidez mental que la caracterizaba en su trabajo, Sofía había comenzado a tomar capturas de pantalla de cada conversación, cada foto, cada prueba de la traición que había estado ocurriendo bajo su propio techo. Su experiencia como abogada le dictaba que las emociones debían esperar. Primero necesitaba asegurar las evidencias. Cuando Roberto salió del baño, encontró a su esposa sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en sus manos y una expresión que él no había visto jamás en sus 12 años juntos. «¿Quién es Carla?», preguntó Sofía con una voz que sonaba extrañamente calmada, aunque por dentro sentía como si un huracán estuviera desgarrando su pecho. Roberto palideció instantáneamente, pero rápidamente recompuso su expresión. Como arquitecto exitoso, había aprendido a mantener la compostura bajo presión, a presentar fachadas perfectas incluso cuando las estructuras internas estaban colapsando. «Carla es una diseñadora con quien trabajo ocasionalmente», respondió mientras se anudaba la corbata con movimientos deliberadamente lentos. «¿Por qué lo preguntas? Porque tu compañera de trabajo ocasional te envía mensajes diciéndote cuánto te ama y preguntándote cuándo le vas a contar a tu esposa sobre su relación», replicó Sofía, levantándose de la cama con el teléfono extendido hacia él. La cara de Roberto se transformó. La máscara de confusión se desvaneció por un segundo, revelando una expresión de pánico antes de endurecerse completamente. «No sé de qué estás hablando, Sofía. Debes estar malinterpretando algo», dijo con una frialdad que ella jamás había escuchado en su voz. «Carla es una profesional con quien mantengo una relación estrictamente laboral. Si está enviando mensajes inapropiados, te aseguro que no he hecho nada para provocarlos». «¿Malinterpretando?». La voz de Sofía se elevó por primera vez. «Roberto, aquí dice textualmente: mi amor, la cena de anoche en Pujol fue perfecta. Gracias por llevarme al lugar donde celebraste tu primer aniversario con Sofía. Tiene un significado especial ahora que es nuestro lugar». ¿También estoy malinterpretando eso? El restaurante Pujol en Polanco había sido, efectivamente, el lugar donde Roberto y Sofía habían celebrado su primer aniversario de casados. Era un detalle tan íntimo, tan personal, que la traición se sentía doblemente dolorosa. No solo la había engañado, había profanado sus recuerdos más preciados. Roberto permaneció en silencio durante varios segundos, pero en lugar de mostrar culpa o remordimiento, su expresión se volvió defensiva y casi agresiva. «Sofía»,
Estás actuando de manera irracional, dijo finalmente. No sé cómo llegó esa información a mi teléfono, pero te puedo asegurar que yo nunca he llevado a esa mujer a ningún restaurante. Debes estar confundiendo nombres o fechas. La respuesta fue tan absurda, tan desconectada de la realidad evidente que Sofía sintió una mezcla de incredulidad y rabia que la dejó temporalmente sin palabras. Como abogada, había enfrentado a mentirosos patológicos, pero nunca había esperado encontrar uno en su propia cama. Roberto, dijo finalmente controlando su voz con el mismo profesionalismo que usaba en el tribunal. Tengo capturas de pantalla de más de 200 mensajes entre tú y Carla. Tengo fotos que ustedes se enviaron. Tengo recibos de hoteles que aparecen en tus estados de cuenta y que coinciden exactamente con las fechas que ella menciona en sus mensajes. ¿También estoy malinterpretando todo eso? Fue entonces cuando Roberto mostró su verdadera naturaleza. En lugar de aceptar la evidencia o mostrar algún tipo de remordimiento, se irguió con una arrogancia que Sofía no recordaba haber visto antes. «Estás obsesionándote con fantasías, Sofía», dijo mientras se ponía el saco. «No sé si es el estrés del trabajo o algún problema hormonal, pero estás viendo cosas que no existen. Sugiero que busques ayuda profesional». La manipulación psicológica era tan obvia, tan calculada, que Sofía sintió un escalofrío. ¿Cuántas veces había usado Roberto esa táctica sin que ella se diera cuenta? ¿Cuántas de sus percepciones erróneas durante los últimos años habían sido, en realidad, instintos correctos que él había logrado silenciar? «Roberto, para de mentir», dijo Sofía, pero él ya se dirigía hacia la puerta. «No voy a seguir escuchando estas acusaciones irracionales», replicó por encima del hombro. «Cuando estés lista para una conversación cuerda, estaré en la oficina». La puerta del departamento se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. No solo había descubierto que su marido la engañaba, había descubierto que era capaz de mentir con una frialdad y una convicción que rayaban en lo sociopático. Esa tarde, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, Sofía se dirigió a su despacho en la colonia Condesa. Su secretaria, Patricia, una mujer de 50 años con quien había trabajado durante los últimos 8 años, inmediatamente notó que algo estaba mal. «Licenciada Mendoza, ¿se encuentra bien?», preguntó Patricia cuando vio el rostro pálido y los ojos enrojecidos de su jefa. «Patricia, cancela todas mis citas de esta semana», dijo Sofía mientras se dirigía a su oficina. «Tengo un caso personal que atender». Durante las siguientes horas, Sofía aplicó toda su experiencia legal a su propia situación. Organizó las capturas de pantalla cronológicamente, investigó los números de teléfono mencionados en los mensajes, rastreó las transacciones bancarias de Roberto y comenzó a construir un archivo que cualquier tribunal consideraría irrefutable. Lo que descubrió la devastó aún más. La aventura con Carla no era la primera. Los patrones de gastos revelaban al menos otras 2 relaciones extramaritales durante los últimos 3 años. Hoteles, restaurantes, regalos caros pagados con tarjetas de crédito que Sofía había estado subsidiando sin saberlo con sus propios ingresos. Mientras organizaba las evidencias, su teléfono móvil comenzó a sonar. Era Roberto. «Sofía, he estado pensando en nuestra conversación de esta mañana», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora. «Creo que ambos estamos bajo mucho estrés últimamente. ¿Qué te parece si vamos a cenar esta noche y hablamos como adultos civilizados?» «Roberto», respondió Sofía con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Sigues negando que tienes una relación con Carla Ruiz?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Sofía, ya te expliqué que esa mujer es solo una colega profesional. No entiendo por qué insistes en crear problemas donde no los hay». «Está bien», dijo Sofía. «Esta noche hablaremos». La cena tuvo lugar en su restaurante favorito en la colonia Roma, un lugar íntimo donde habían celebrado numerosos aniversarios y momentos importantes. Roberto llegó con flores y una sonrisa que, bajo las nuevas circunstancias, parecía completamente falsa. «Mi amor», dijo mientras se sentaba frente a ella, «siento mucho la tensión de esta mañana. Sabes que te amo más que a nada en este mundo». Sofía observó a su marido con ojos nuevos.
¿Cómo había podido estar casada durante 12 años con alguien a quien, claramente, no conocía en absoluto? El hombre que tenía frente a ella era un extraño que había perfeccionado el arte de la mentira hasta convertirlo en una forma de vida. Roberto, te voy a hacer una pregunta muy simple, dijo Sofía, mientras cortaba su pescado con movimientos precisos. Si yo te mostrara pruebas irrefutables de que me has sido infiel, ¿qué harías? Roberto se rió con una risa que sonaba genuinamente divertida. ¿Pruebas irrefutables? Sofía, mi amor, eso sería imposible porque no existe nada que probar. Soy culpable únicamente de trabajar demasiado duro para darnos el nivel de vida que merecemos. ¿Y si te dijera que tengo fotos de ti y Carla besándose en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental el 8 de febrero? La sonrisa de Roberto no vaciló ni por un segundo. Te diría que alguien está tratando de manipularte con imágenes falsas o que estás confundiendo a alguna otra persona conmigo. La tecnología de hoy permite crear fotografías muy convincentes de situaciones que nunca ocurrieron. La respuesta era tan elaborada, tan preparada, que Sofía comprendió que Roberto había estado anticipando esta conversación. Probablemente había estado preparando sus defensas durante meses, tal vez años. ¿Y si te dijera que tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre tú y ella? Te diría que busques ayuda psicológica, porque estás creando una realidad alternativa que puede ser peligrosa para tu salud mental. Esa noche, cuando regresaron al departamento, Sofía tomó la decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Roberto, dijo mientras él se desvestía para acostarse, mañana voy a iniciar los trámites de divorcio. Roberto se congeló con la camisa a medio quitar. ¿Divorcio? ¿Por qué motivo? ¿Porque has creado fantasías sobre relaciones que no existen? ¿Porque tengo evidencia suficiente para demostrar adulterio múltiple? ¿Y porque me niego a seguir viviendo con alguien que me miente mientras me mira directamente a los ojos? Sofía, dijo Roberto, y por primera vez en todo el día, su voz mostró una pizca de preocupación genuina. Estás cometiendo un error terrible. No tienes evidencia de nada porque no hay nada que evidenciar. Si presentas un divorcio basado en acusaciones falsas, vas a hacer el ridículo profesionalmente. Entonces supongo que lo descubriremos frente a un juez, replicó Sofía mientras se dirigía a la habitación de huéspedes. Buenas noches, Roberto. Esa noche, acostada en la cama que había sido su refugio durante los últimos años cuando Roberto llegaba tarde, por trabajo, Sofía reflexionó sobre los signos que había ignorado. Las llamadas que él contestaba alejándose de ella, los fines de semana que había comenzado a pasar, en el estudio, con mayor frecuencia, el repentino interés en mantenerse en forma que había comenzado hace 8 meses, exactamente cuando habían comenzado los mensajes con Carla. Pero más doloroso que la infidelidad era la facilidad con la que Roberto mentía. No mostraba nerviosismo, culpa o incomodidad. Mentía con la misma naturalidad con la que respiraba, como si fuera un idioma que dominara a la perfección. Al día siguiente, Sofía se dirigió al juzgado familiar más prestigioso de la Ciudad de México para presentar su demanda de divorcio. Como abogada reconocida en el área, conocía personalmente a varios de los jueces y sabía exactamente cómo presentar un caso sólido. La demanda incluía 47 páginas de evidencias documentales, fotográficas y testimoniales, que probaban no solo la infidelidad con Carla Ruiz, sino también las otras 2 aventuras extramaritales que había descubierto durante su investigación. Cuando Roberto recibió la notificación legal en su oficina, llamó inmediatamente a Sofía. ¿Realmente presentaste los papeles?, preguntó con una voz que mezclaba incredulidad y rabia. Los presenté esta mañana, confirmó Sofía. Sofía, esto es ridículo. Estás destruyendo nuestro matrimonio por fantasías. Retira esa demanda ahora mismo y busquemos terapia de pareja. Roberto, la primera audiencia está programada para el 15 de abril. Ahí podrás explicarle al juez que todas mis evidencias son fantasías. Tus evidencias son interpretaciones erróneas de situaciones perfectamente inocentes, gritó Roberto. No voy a permitir que destruyas mi reputación con mentiras. Entonces te veré en el tribunal, dijo Sofía y colgó el teléfono. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto lanzó una campaña sistemática para desacreditar las acusaciones de Sofía.
Llamó a amigos mutuos, familiares y colegas profesionales, presentándose como la víctima de una esposa que había perdido el contacto con la realidad debido al estrés laboral. Sofía está pasando por una crisis nerviosa, le explicó a su cuñada Mariana durante una cena familiar. Ha comenzado a inventar historias sobre aventuras amorosas que nunca ocurrieron. Estoy muy preocupado por su salud mental. A sus padres les contó una versión similar. Mamá, Sofía está viendo cosas que no existen. Creo que la presión de su trabajo la está afectando. Ha inventado una historia sobre una diseñadora con quien supuestamente tengo una aventura. Es completamente falso, pero ella parece convencida de que es real. La estrategia de Roberto era brillante en su maldad. Conocía el estigma que aún rodeaba a los problemas de salud mental en México, especialmente para las mujeres profesionales. Si lograba plantar la semilla de que Sofía estaba teniendo una crisis nerviosa, podría desacreditar cualquier evidencia que ella presentara. Pero Roberto había subestimado gravemente a su esposa. Sofía no solo había recopilado evidencias de sus infidelidades, había documentado también el patrón de manipulación psicológica que él había usado durante años. Tenía grabaciones de conversaciones donde él negaba eventos que ambos sabían que habían ocurrido, recibos de gastos que él había jurado no haber hecho, y testimonios de personas que habían presenciado sus encuentros con otras mujeres. Además, Sofía había contactado directamente a Carla Ruiz. La conversación telefónica entre ambas mujeres había sido reveladora. Carla, al descubrir que Roberto estaba negando completamente su relación, no solo se sintió ofendida, sino traicionada. Él le había prometido durante meses que se divorciaría de Sofía pronto, que solo estaba esperando el momento adecuado para no lastimarla demasiado. Señora Mendoza, había dicho Carla durante esa llamada, yo no sabía que Roberto le estaba mintiendo sobre nosotros. Él me dijo que usted ya sabía de nuestra relación y que habían acordado separarse amigablemente. Tengo mensajes donde él habla de los planes de divorcio que supuestamente habían discutido ustedes. Carla accedió no solo a testificar en el tribunal, sino también a proporcionar evidencias adicionales que confirmaban la relación. Tenía fotos, mensajes de voz, emails y recibos de todos los encuentros que había tenido con Roberto durante los últimos 8 meses. Una semana antes de la audiencia, Roberto hizo un último intento desesperado por evitar el juicio. Llegó al departamento con un enorme ramo de rosas rojas y una expresión de vulnerabilidad que Sofía nunca había visto antes. Amor, dijo, y su voz realmente sonaba quebrada. He estado reflexionando mucho durante estas semanas. Tal vez he estado tan concentrado en el trabajo que he descuidado nuestra relación. Si has interpretado mal algunas de mis interacciones profesionales como algo más, acepto mi responsabilidad en crear esa confusión. Era la admisión más cercana a la verdad que Roberto había hecho hasta ese momento, pero aún así, no era una verdadera confesión. Incluso en ese momento de supuesta vulnerabilidad, seguía culpando a Sofía por interpretar mal situaciones que él seguía insistiendo que eran inocentes. Roberto, dijo Sofía calmadamente, tienes una oportunidad, una sola oportunidad. Puedes decirme la verdad completa sobre Carla, sobre las otras mujeres, sobre las mentiras de los últimos años, y podemos discutir cómo proceder. O puedes continuar mintiendo, y nos veremos en el tribunal. Roberto la miró durante largos segundos. Sofía pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos. La tentación de finalmente decir la verdad contra el impulso profundamente arraigado de mantener la fachada de inocencia que había construido tan cuidadosamente. La fachada ganó. Sofía, no puedo confesarte algo que no hice, dijo finalmente. Si insistes en proceder con este divorcio basado en acusaciones falsas, tendré que defenderme de la única manera que puedo, diciéndole al juez la verdad sobre mi inocencia. Entonces nos veremos en el juzgado, respondió Sofía. El día de la audiencia había llegado, y Roberto seguía convencido de que podría manipular la situación a su favor, igual que había manipulado a Sofía durante años. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. El juzgado 10º familiar de la Ciudad de México se alzaba imponente en la mañana del 15 de abril. Sus columnas de cantera rosa reflejando los primeros rayos del sol
que se filtraban entre las nubes grises que aún cargaban la promesa de lluvia. Sofía Mendoza llegó a las 7:30 de la mañana, 1 hora y media antes de la audiencia programada, cargando 3 portafolios de cuero negro que contenían lo que ella consideraba la evidencia más contundente que había reunido en sus 15 años de carrera legal. La noche anterior había sido una de las más largas de su vida. Había repasado cada documento, cada fotografía, cada mensaje, organizando la presentación de tal manera que construyera un caso irrefutable paso a paso. No se trataba solo de demostrar la infidelidad de Roberto, se trataba de exponer el patrón sistemático de mentiras, manipulación y gaslighting que había caracterizado los últimos años de su matrimonio. Patricia, su secretaria, la había acompañado como asistente legal, cargando equipos de proyección y copias adicionales de todos los documentos. Ambas mujeres trabajaron en silencio durante esa hora previa, preparando la sala con la precisión de un equipo quirúrgico. «Licenciada», dijo Patricia mientras organizaba las carpetas sobre la mesa, «en todos los años que llevamos trabajando juntas nunca la había visto tan concentrada. Va a destruirlo». Sofía levantó la vista de sus notas. Patricia tenía razón. Nunca se había sentido tan enfocada, tan segura de un caso. La traición personal había despertado en ella una determinación férrea que trascendía cualquier emoción personal. Ya no era una esposa herida. Era una abogada presentando el caso de su vida. A las 8:45, Roberto llegó al juzgado acompañado de su abogado, el licenciado Mauricio Vega, un hombre corpulento de 55 años, conocido por su agresividad en los tribunales y su habilidad para desacreditar testimonios femeninos en casos de divorcio. Vega había construido su reputación defendiendo hombres adinerados en divorcios complicados, utilizando tácticas que bordeaban lo poco ético para proteger los patrimonios de sus clientes. Roberto vestía su mejor traje azul marino, el mismo que había usado en su boda, y llevaba una corbata roja que Sofía le había regalado en su último aniversario. El simbolismo no pasó desapercibido para ella. Incluso en ese momento, Roberto seguía manipulando cada detalle para proyectar la imagen del esposo devoto y malentendido. «Buenos días, Sofía», dijo Roberto cuando se cruzaron en el pasillo del juzgado, usando el tono cálido y familiar que había perfeccionado durante años. «Espero que podamos resolver esto de manera civilizada». Sofía lo miró directamente a los ojos sin responder. En ese momento comprendió algo fundamental. Roberto realmente creía que podría salir victorioso de esa audiencia. Su arrogancia no era actuada. Genuinamente pensaba que sus habilidades de manipulación serían suficientes para convencer al juez de su inocencia. El licenciado Vega se acercó a Sofía con una sonrisa condescendiente que ella había visto muchas veces en colegas masculinos que subestimaban a las abogadas. «Licenciada Mendoza», dijo Vega con una familiaridad no solicitada, «soy Mauricio Vega, representante del señor Mendoza. Espero que podamos manejar este asunto con la discreción que merece una familia respetable. Entiendo que ha habido algunos malentendidos matrimoniales, pero seguramente podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de airear ropa sucia en público». «Licenciado Vega», respondió Sofía con la cortesía helada que reservaba para oponentes que claramente la subestimaban. «No hay malentendidos que discutir. Hay evidencias que presentar. Nos veremos en la sala». A las 9 en punto, el juez Fernando Castillo, un hombre de 62 años con 40 años de experiencia en derecho familiar, entró a la sala. El juez Castillo era conocido por su rigurosa adherencia a los procedimientos legales y su poca tolerancia hacia las tácticas dilatorias o las mentiras evidentes. Sofía había investigado su historial cuidadosamente. Castillo había manejado algunos de los casos de divorcio más complicados de la ciudad y tenía reputación de tomar decisiones basadas únicamente en evidencias sólidas. «Buenos días», dijo el juez Castillo mientras tomaba su asiento. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de divorcio de Mendoza contra Mendoza. Licenciada Mendoza, entiendo que representa a la parte demandante. Licenciado Vega, usted representa al demandado. ¿Están listos para proceder?» «Sí, su señoría», respondieron ambos abogados simultáneamente. «Licenciada Mendoza,
Presente su caso. Sofía se levantó con una elegancia natural que comandaba respeto inmediatamente. Durante los siguientes 10 minutos, presentó un resumen de sus alegatos con una claridad y organización que hicieron que incluso el licenciado Vega frunciera el ceño con preocupación. Su señoría, comenzó Sofía, el caso que presento hoy no es simplemente sobre adulterio. Es sobre un patrón sistemático de engaño, manipulación psicológica y abuso emocional que ha caracterizado la conducta del demandado durante los últimos años de nuestro matrimonio. Las evidencias que presentaré demuestran no solo múltiples relaciones extramaritales, sino también el uso deliberado de técnicas de manipulación psicológica conocidas como gaslighting, para hacer que la demandante dudara de su propia percepción de la realidad. Roberto se removió incómodamente en su silla. La terminología legal precisa y el tono profesional de Sofía estaban creando un marco que él no había anticipado. Había esperado una confrontación emocional que podría descartar como el ataque histérico de una esposa despechada. Proceda con la presentación de evidencias, dijo el juez Castillo. Sofía activó el proyector y la primera imagen que apareció en la pantalla fue una captura de pantalla del teléfono de Roberto, mostrando la conversación con Carla del 15 de marzo, el día que había descubierto la infidelidad. Su señoría, esta es la conversación que descubrí en el teléfono móvil del demandado la mañana del 15 de marzo de 2024, explicó Sofía mientras señalaba los mensajes proyectados. Como pueden observar, la conversación incluye expresiones de amor, referencias a encuentros íntimos y planes para una relación a largo plazo. El juez Castillo se inclinó hacia adelante para leer los mensajes más claramente. Roberto permaneció inmóvil, pero Sofía notó que sus nudillos se habían puesto blancos por la presión con la que apretaba las manos. Licenciado Vega, dijo el juez, ¿desea objetar esta evidencia? Su señoría, respondió Vega, levantándose rápidamente. Mi cliente niega categóricamente haber enviado o recibido esos mensajes. Sostenemos que estas capturas de pantalla han sido manipuladas digitalmente o que el teléfono fue utilizado por terceros sin conocimiento de mi cliente. Era exactamente la defensa que Sofía había anticipado. Su señoría, dijo Sofía calmadamente, anticipando esa objeción, he traído el teléfono móvil original del demandado, que permanece en su estado original con todos los metadatos intactos. También he contratado los servicios de un perito forense digital certificado que puede testificar sobre la autenticidad de estas comunicaciones. Roberto se irguió bruscamente. No había considerado la posibilidad de que Sofía hubiera conservado su teléfono original como evidencia. Había asumido que ella solo había tomado capturas de pantalla. Además, continuó Sofía, tengo testimonio directo de la señorita Carla Ruiz, quien confirmará no solo la existencia de esta relación, sino también los detalles específicos mencionados en estos mensajes. El licenciado Vega parecía cada vez más incómodo. Su señoría, cualquier testimonio de la supuesta tercera parte sería inherentemente parcial y poco confiable. Licenciado Vega, intervino el juez Castillo con un tono que indicaba que su paciencia comenzaba a agotarse. Está objetando evidencias antes de que hayan sido presentadas completamente. Permita que la licenciada Mendoza termine su presentación antes de hacer objeciones específicas. Sofía sonrió internamente. El juez Castillo estaba siguiendo exactamente el patrón que ella había esperado: profesional, imparcial y enfocado en los hechos. Gracias, su señoría, dijo Sofía. La siguiente evidencia consiste en registros financieros que documentan gastos realizados por el demandado, que coinciden exactamente con las fechas y ubicaciones mencionadas en las comunicaciones con la señorita Ruiz. La pantalla se llenó con extractos bancarios, recibos de restaurantes y hoteles, y documentos de tarjetas de crédito. Cada gasto estaba meticulosamente correlacionado con mensajes específicos entre Roberto y Carla. Como pueden observar, explicó Sofía, señalando con un puntero láser, el 8 de febrero, el demandado gastó 3.847 pesos en el Hotel Presidente Intercontinental. Ese mismo día, según los mensajes que acabamos de ver, la señorita Ruiz le escribió: «Gracias por la tarde perfecta en el hotel.
Nunca me había sentido tan especial. Roberto finalmente habló. Su señoría, esos gastos fueron por eventos relacionados con mi trabajo. Es normal que los arquitectos tengamos reuniones en hoteles con clientes potenciales. ¿Y las fotografías íntimas que se intercambiaron ese día también fueron parte de reuniones de trabajo? Preguntó Sofía con una calma glacial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sofía continuó su presentación durante la siguiente hora, construyendo un caso tan sólido que cada nueva evidencia parecía un ladrillo más en una pared que se volvía imposible de derribar. Presentó no solo las pruebas de la relación con Carla, sino también evidencias de las 2 aventuras anteriores que había descubierto durante su investigación. Su señoría, dijo Sofía mientras cambiaba a una nueva serie de documentos. La relación con la señorita Ruiz no fue un evento aislado. Las evidencias muestran un patrón de comportamiento que se extiende durante los últimos 3 años. La pantalla mostró ahora mensajes de texto y emails intercambiados entre Roberto y una mujer llamada Diana, una artista de 31 años que había conocido en una exposición de arte en 2022. Los mensajes mostraban una relación que había durado aproximadamente 6 meses, con encuentros regulares en su estudio de arte en la colonia San Rafael. Estos mensajes, explicó Sofía, datan de marzo a septiembre de 2022. Como pueden observar, el patrón de comportamiento es idéntico. Promesas de dejar a su esposa, encuentros íntimos regulares, y un nivel de manipulación emocional que es consistente con su comportamiento hacia la señorita Ruiz. Roberto estaba visiblemente sudando ahora. Se inclinó hacia su abogado y le murmuró algo urgentemente al oído. El licenciado Vega se levantó. Su señoría, solicito un receso de 15 minutos para consultar con mi cliente. Denegado, respondió el juez Castillo firmemente. La licenciada Mendoza está en medio de su presentación. Puede consultar con su cliente cuando ella termine. Sofía notó que varios asistentes de otros casos habían comenzado a congregarse en la parte posterior de la sala. La presentación estaba atrayendo la atención de otros abogados y personal del juzgado que habían escuchado rumores sobre el caso explosivo que se estaba desarrollando. La tercera relación extramarital documentada, continuó Sofía, fue con la señora Mercedes Torres, una contadora de 39 años casada, que conoció en un seminario profesional en 2021. Esta revelación causó un murmullo audible en la sala. Una aventura con una mujer casada añadía otro nivel de complejidad moral al caso. Roberto se puso de pie abruptamente. Su señoría, esto es ridículo. Mi esposa está presentando una novela de ficción. Señor Mendoza, dijo el juez Castillo con una voz que cortaba como hielo. Se sentará inmediatamente y permanecerá en silencio hasta que se le solicite hablar. Otro outburst como ese resultará en desacato al tribunal. Roberto se sentó, pero su compostura había comenzado a resquebrajarse visiblemente. Las máscaras cuidadosamente construidas durante años estaban cayendo bajo la presión de evidencias irrefutables. Sofía continuó implacablemente. Su señoría, cada una de estas relaciones siguió el mismo patrón. El demandado contactaba a mujeres vulnerables, prometía dejar a su esposa, manipulaba sus emociones para mantener relaciones secretas, y luego terminaba las relaciones abruptamente cuando las mujeres comenzaban a presionar por un compromiso real. ¿Tiene evidencia directa de este patrón?, preguntó el juez Castillo. Sí, su señoría. Tengo declaraciones escritas de las 3 mujeres involucradas, todas las cuales describen tácticas de manipulación idénticas, utilizadas por el demandado. Sofía había pasado 2 semanas contactando a Diana y Mercedes. Ambas mujeres, al descubrir que Roberto había estado simultáneamente engañando a múltiples personas, habían accedido a proporcionar testimonios detallados sobre sus experiencias. La declaración de Diana era particularmente devastadora. Roberto me convenció de que su matrimonio era solo una formalidad legal que mantenía por razones financieras. Me mostró mensajes falsos supuestamente de Sofía, donde ella supuestamente estaba de acuerdo con una separación amigable. Me manipuló para creer que yo era la única mujer en su vida, además de una esposa que él describía como fría y desconectada emocionalmente. La declaración de Mercedes era igualmente damning.
Roberto sabía que yo estaba pasando por problemas matrimoniales. Se aprovechó de mi vulnerabilidad emocional y me convenció de que habíamos encontrado un amor verdadero que justificaba romper nuestros respectivos matrimonios. Cuando descubrí que había estado mintiendo sobre su situación, mi propio matrimonio ya había sido destruido por sus manipulaciones. Cada palabra era como un martillo golpeando los clavos en el ataúd de la defensa de Roberto. Su abogado parecía cada vez más desesperado, tomando notas frenéticamente y susurrando urgentemente con su cliente. «Su señoría», continuó Sofía, «estas evidencias demuestran que el demandado no solo ha violado repetidamente los votos matrimoniales, sino que ha utilizado un patrón sistemático de abuso psicológico tanto contra su esposa como contra las mujeres con quienes mantuvo relaciones extramaritales». Fue entonces cuando Sofía jugó su carta más devastadora. Además de las evidencias documentales y testimoniales que he presentado, tengo grabaciones de audio de conversaciones entre el demandado y yo durante las últimas semanas, donde él niega categóricamente eventos que ambos sabemos que ocurrieron, utiliza técnicas de gaslighting para hacer que yo dude de mi propia memoria, y continúa mintiendo incluso cuando se le presentan evidencias irrefutables. Roberto palideció completamente. No había sabido que Sofía había estado grabando sus conversaciones. «Su señoría», dijo el licenciado Vega, claramente desesperado, «estas supuestas grabaciones fueron hechas sin conocimiento de mi cliente y podrían violar las leyes de privacidad». «Licenciado Vega», respondió el juez Castillo, «en México las conversaciones entre esposos pueden ser grabadas legalmente por cualquiera de las partes sin consentimiento del otro, especialmente en casos de procedimientos matrimoniales. La objeción es denegada». Sofía activó el sistema de audio y la voz de Roberto llenó la sala del tribunal. Era la grabación de la conversación del restaurante, donde él negaba rotundamente cualquier relación con Carla, incluso cuando se le presentaron evidencias específicas. «¿Y si te dijera que tengo fotos de ti y Carla besándose en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental el 8 de febrero?» Se escuchó la voz de Sofía. «Te diría que alguien está tratando de manipularte con imágenes falsas, o que estás confundiendo a alguna otra persona conmigo. La tecnología de hoy permite crear fotografías muy convincentes de situaciones que nunca ocurrieron», respondía la voz de Roberto con una convicción escalofriante. El contraste entre la evidencia irrefutable que acababa de ser presentada y las negaciones categóricas de Roberto era tan stark que varios espectadores en la sala intercambiaron miradas de incredulidad. «Su señoría», dijo Sofía, «esa grabación fue hecha 3 días después de que yo había descubierto las evidencias que acabo de presentar». El demandado no solo continuó negando los hechos, sino que sugirió que yo buscara ayuda psicológica por crear realidades alternativas. El juez Castillo se reclinó en su silla, claramente procesando la magnitud de las evidencias presentadas. En sus 40 años de carrera, raramente había visto un caso de divorcio con evidencias tan comprensivas y organizadas. «Licenciada Mendoza», dijo finalmente el juez, «¿ha terminado con la presentación de evidencias?» «No, su señoría. Tengo una testigo que desea hacer una declaración personal». Las puertas de la sala se abrieron y Carla Ruiz entró caminando con la dignidad de alguien que había decidido enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Era una mujer atractiva de 28 años, vestida conservadoramente con un traje gris que proyectaba profesionalismo y seriedad. Roberto la miró con una expresión de shock absoluto. Claramente no había esperado que ella apareciera en el tribunal. «Su señoría», anunció Sofía, «presento a la señorita Carla Ruiz, diseñadora de interiores, quien mantuvo una relación sentimental con el demandado durante 8 meses. Carla fue juramentada y tomó el estrado. Su testimonio fue claro, directo y devastadoramente detallado. Conocí a Roberto Mendoza en septiembre del año pasado durante una consulta profesional», comenzó Carla. «Inicialmente nuestra relación fue estrictamente laboral. Sin embargo, él comenzó a invitarme a almuerzos que gradualmente se volvieron más personales». Carla describió cómo Roberto había construido cuidadosamente una narrativa sobre su matrimonio, pintando a Sofía como una esposa distante y centrada en su carrera que había perdido interés en su relación.
Roberto me dijo que él y su esposa habían estado viviendo como roommates durante años, continuó Carla. Me aseguró que habían discutido el divorcio múltiples veces y que solo estaban esperando el momento adecuado para proceder formalmente. ¿Le mostró alguna evidencia de estas supuestas discusiones sobre divorcio?, preguntó Sofía. Sí, respondió Carla, causando otro murmullo en la sala. Me mostró mensajes de texto que supuestamente eran de Sofía, donde ella aparentemente estaba de acuerdo con la separación, e incluso mencionaba haber conocido a otra persona. Esta revelación causó una conmoción visible en la sala. Roberto no solo había estado engañando a ambas mujeres, había estado forjando comunicaciones para justificar sus mentiras. ¿Conservó copias de esos mensajes?, preguntó el juez Castillo. Sí, su señoría, los tengo aquí, respondió Carla, entregando su propio teléfono móvil. Sofía tomó el teléfono y proyectó los mensajes falsos en la pantalla. Los textos, supuestamente enviados por ella a Roberto, discutían una separación amigable e incluso mencionaban a un nuevo interés romántico que había conocido en el trabajo. Su señoría, dijo Sofía con una voz que temblaba ligeramente por primera vez en toda la audiencia. Estos mensajes son completamente fabricados. Nunca envié ninguna comunicación de este tipo a mi esposo. Como pueden verificar comparando con mis registros telefónicos reales, estos mensajes fueron creados digitalmente. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso los abogados más experimentados presentes raramente habían visto un nivel de manipulación tan elaborado y premeditado. Roberto finalmente explotó. «¡Esto es una conspiración!», gritó, poniéndose de pie violentamente. «Estas mujeres se han confabulado para destruirme. Carla está mintiendo porque la terminé cuando se volvió demasiado posesiva». «Roberto», gritó Sofía, su compostura profesional finalmente quebrantándose. «Deja de mentir. Tienes las evidencias frente a ti. Tienes testigos. Tienes grabaciones de tu propia voz. ¿Cómo puedes seguir negando la verdad?». «Porque es mi verdad», replicó Roberto, su máscara de civilidad cayendo completamente. «No voy a dejar que me destruyan con mentiras e interpretaciones distorsionadas de situaciones inocentes». El juez Castillo golpeó su martillo repetidamente. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», gritó. «Señor Mendoza, se sentará inmediatamente o será removido de la sala». Pero Roberto había perdido completamente el control. Años de mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban frente a sus ojos, y su respuesta era doubling down en su negación. «Su señoría», gritó Roberto, ignorando las órdenes del juez. «Mi esposa está presentando evidencias fabricadas. Esas grabaciones han sido editadas. Esos mensajes son falsos. Todo esto es una farsa destinada a robarme mi patrimonio». La sala había erupted en murmullos y exclamaciones. Los espectadores se inclinaban hacia adelante, completamente absorbidos por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Carla, aún en el estrado, miraba a Roberto con una mezcla de incredulidad y disgusto. «Roberto», dijo con una voz que se podía escuchar claramente a pesar del caos, «tengo 8 meses de mensajes tuyos. Tengo fotos que nos tomamos juntos. Tengo grabaciones de llamadas donde me prometías dejar a tu esposa. ¿Cómo puedes estar ahí parado negando algo que ambos sabemos que es verdad?». «Porque nunca pasó», gritó Roberto girándose hacia ella. «Sí tuvimos encuentros profesionales, pero nunca hubo nada romántico. Estás inventando una fantasía». Fue en ese momento que Sofía tomó la decisión que definiría el resto del procedimiento. «Su señoría», dijo, caminando hacia su mesa y tomando su teléfono móvil, «solicito permiso para mostrar evidencia adicional que no había planeado presentar hoy». «Proceda», dijo el juez Castillo, claramente fascinado por el desarrollo de los eventos. Sofía conectó su teléfono al sistema de proyección. En la pantalla apareció un video grabado con la cámara de su teléfono. «Esta grabación», explicó Sofía, «fue tomada hace 3 días en nuestro departamento, cuando el demandado hizo un último intento por convencerme de retirar la demanda de divorcio». El video mostró a Roberto en la sala de su departamento, con el ramo de rosas rojas, haciendo su último speech sobre cómo Sofía había malinterpretado sus interacciones profesionales. Pero lo más impactante del video no era lo que Roberto decía,
sino lo que se podía ver claramente en el fondo. Sobre la mesa de centro estaba el teléfono de Roberto, y en la pantalla, claramente visible, había un mensaje de texto de Carla que decía: «Mi amor, ¿ya hablaste con tu abogado sobre acelerar el divorcio? No puedo esperar a que estemos juntos oficialmente». El mensaje tenía timestamp de apenas 2 horas antes de que Roberto hiciera su speech sobre malinterpretaciones e interacciones profesionales inocentes. La sala exploded en exclamaciones y risas de incredulidad. Roberto miró la pantalla con horror absoluto, realizando que había sido atrapado en una mentira de la manera más irrefutable posible. Eso es, balbuceó Roberto, pero no pudo terminar la frase. ¿Eso es qué, Roberto?, preguntó Sofía con una calma helada. ¿También vas a decir que ese video es fabricado? ¿Que alguien editó digitalmente el mensaje de Carla en tu teléfono? Roberto se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo que había perdido completamente. Las risas y murmullos en la sala continuaban, creando una atmósfera de total humillación. El juez Castillo golpeó su martillo para restaurar el orden, pero incluso él luchaba por mantener una expresión neutral. En 4 décadas de carrera judicial, nunca había presenciado una demostración tan completa y devastadora de mentiras sistemáticas, siendo expuestas en tiempo real. La audiencia había durado ya 3 horas, y Sofía aún no había terminado. Tenía más evidencias, más testimonios, y más grabaciones que harían que la humillación de Roberto fuera aún más completa. Pero mientras miraba a su esposo desplomarse en su silla, completamente derrotado y expuesto, Sofía sintió una mezcla compleja de emociones. La satisfacción de la justicia se mezclaba con la tristeza por el final de 12 años de matrimonio, y la incredulidad por haber estado casada con alguien capaz de mentir tan elaborada y sistemáticamente. El caso, que había comenzado como un divorcio por adulterio, se había convertido en algo mucho más grande. Una exposición completa de manipulación psicológica, abuso emocional, y la destrucción total de un hombre que había basado su vida entera en mentiras cuidadosamente construidas. Y Sofía aún tenía más evidencias por presentar. El silencio que siguió a la proyección del video fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores del aire acondicionado. Roberto permanecía desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos, mientras su abogado, el licenciado Vega, revisaba frenéticamente sus notas como si pudiera encontrar alguna defensa mágica en sus páginas. El juez Castillo se tomó varios minutos para revisar las evidencias presentadas, pasando las hojas de los testimonios escritos y observando nuevamente las capturas de pantalla proyectadas. La magnitud del engaño era tan extensa que requería tiempo para procesarla completamente. «Licenciado Vega», dijo finalmente el juez, ¿desea hacer alguna declaración en nombre de su cliente antes de que continuemos? Mauricio Vega se levantó lentamente, claramente luchando por encontrar alguna estrategia defendible. En sus 20 años defendiendo casos de divorcio, nunca había enfrentado evidencias tan abrumadoramente concluyentes. «Su señoría», comenzó Vega con una voz que había perdido toda su confianza anterior. Mi cliente está claramente bajo una tensión emocional extrema. Solicitamos un receso para poder evaluar las evidencias presentadas y consultar sobre los próximos pasos». «Denegado», respondió el juez Castillo firmemente. «Su cliente ha tenido semanas para prepararse para esta audiencia. La licenciada Mendoza aún no ha terminado su presentación». Sofía se acercó nuevamente al podium, pero antes de continuar se dirigió directamente a Roberto. «Roberto», dijo con una voz que llenó toda la sala, «tienes una última oportunidad. Justo aquí, frente al juez, frente a todas estas personas, frente a Carla, frente a mí. Una última oportunidad de decir la verdad». Roberto levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro mostraba una mezcla de derrota y desesperación que Sofía nunca había visto antes. «Sofía», dijo con una voz ronca. Toda la sala contuve la respiración, esperando lo que podría ser finalmente una confesión. Pero entonces, en un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, Roberto se irguió y su expresión se endureció nuevamente. «Sofía», dijo con una voz que recuperó parte de su arrogancia anterior,
No voy a confesarme culpable de crímenes que no cometí solo porque tú has montado este espectáculo teatral, con evidencias manipuladas y testimonios comprados. El gasp colectivo de la audiencia fue audible. Incluso después de toda la evidencia presentada, incluso con el video que lo mostraba recibiendo mensajes de amor de Carla, mientras negaba conocerla románticamente, Roberto seguía negando la realidad. Carla, quien aún estaba en el estrado de testigos, lo miró con una expresión de absoluta incredulidad. «Roberto», dijo Carla, y su voz se quebró ligeramente. «Tengo un video de nosotros en la cama. Tengo grabaciones de ti diciéndome que me amas. Tengo el anillo que me compraste prometiendo que te divorciarías. ¿Cómo puedes seguir mintiendo?» Esta nueva revelación causó otra onda de shock en la sala. Sofía se giró hacia Carla con sorpresa. No había sabido sobre un anillo. «¿Qué anillo?», preguntó Sofía. Carla abrió su bolsa y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un anillo de compromiso con un diamante solitario que, Sofía calculó mentalmente, debía haber costado al menos 80,000 pesos. «Roberto me dio este anillo el 14 de febrero», explicó Carla con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Me dijo que era su promesa de que se divorciaría antes del final de marzo y que nos casaríamos antes del final del año». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El 14 de febrero había sido su aniversario de bodas número 12. Roberto había llegado a casa esa noche con flores y una cena romántica, diciéndole cuánto la amaba y lo afortunado que se sentía de tenerla como esposa. Esa misma noche aparentemente había estado comprometiéndose con otra mujer. «Su señoría», dijo Sofía luchando por mantener su compostura profesional, «solicito que se marquen como evidencia tanto el anillo como cualquier documentación relacionada con su compra». El juez Castillo asintió. «Así será registrado». Roberto finalmente habló, pero su respuesta fue tan desconectada de la realidad que causó risas abiertas en la audiencia. «Ese anillo», dijo Roberto señalando hacia Carla, «se lo di como pago por servicios de diseño de interiores. Es común en mi industria dar regalos de apreciación a colaboradores valiosos». La risa que erupted de la audiencia fue tan fuerte que el juez Castillo tuvo que golpear su martillo repetidamente para restaurar el orden. «¿Servicios de diseño de interiores?», preguntó Sofía con incredulidad. «Roberto, ¿estás diciéndole a este tribunal que es normal en la industria de arquitectura dar anillos de compromiso de 80,000 pesos como regalos de apreciación? Los arquitectos exitosos desarrollamos relaciones profesionales que van más allá de simple transacciones comerciales», respondió Roberto, aferrándose a su mentira con una tenacidad que rayaba en lo patológico. El licenciado Vega se cubrió la cara con las manos. Su cliente había pasado del denial plausible al ridículo absoluto. Sofía decidió que era momento de presentar su evidencia final, la que había estado reservando para el momento más impactante posible. «Su señoría», anunció Sofía, «tengo una evidencia final que creo que resolverá cualquier duda restante sobre la credibilidad del testimonio del demandado». Sofía conectó nuevamente su teléfono al proyector, pero esta vez lo que apareció en la pantalla hizo que toda la sala se quedara en silencio absoluto. Era un video grabado secretamente en el estudio de Roberto, tomado por una cámara de seguridad que él aparentemente había olvidado que existía. El video mostraba a Roberto y Carla en una conversación íntima 3 días antes de la audiencia. «Mi amor», se escuchaba claramente la voz de Roberto en la grabación. «Mi abogado dice que si mantienes tu historia sobre una relación profesional, podemos ganar este caso. Sofía no tiene evidencias reales, solo interpretaciones y sospechas». «Pero Roberto», respondía Carla en el video, «tenemos 8 meses de mensajes, fotos, videos íntimos. ¿Cómo vamos a explicar todo eso?» «Simple», respondía Roberto con una sonrisa que la cámara captaba perfectamente. «Diremos que todo fue manipulado por Sofía para justificar un divorcio costoso. Mi abogado dice que es imposible probar la autenticidad de comunicaciones digitales si nosotros negamos haberlas enviado». La revelación de que Roberto había estado intentando convencer a Carla de cometer perjurio causó una conmoción total en la sala. Varios espectadores se pusieron de pie.
señalando hacia Roberto con expresiones de shock y disgusto. Pero el video continuaba, y lo peor estaba aún por venir. ¿Y si el juez no nos cree?, preguntaba Carla en la grabación. Carla, mi amor, respondía Roberto tomando sus manos. He estado casado con Sofía durante 12 años. La conozco mejor que nadie. Es una mujer inteligente pero emocionalmente inestable. Si mantenemos nuestras historias consistentes y la hago parecer histérica y vengativa, cualquier juez verá que esto es solo el ataque de una mujer despechada. Pero las otras mujeres, Diana y Mercedes, ¿qué pasa si ellas también testifican? Les he enviado mensajes prometiéndoles dinero si mantienen silencio. Diana necesita pagar el alquiler de su estudio de arte, y Mercedes está pasando por un divorcio caro. Todo el mundo tiene un precio. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Roberto había admitido no solo la existencia de las relaciones extramaritales, sino también intentos de obstrucción de la justicia, soborno de testigos, y una campaña sistemática para desacreditar a su esposa psicológicamente. Roberto miró la pantalla con horror, realizando que había sido grabado confesando exactamente los crímenes que había estado negando durante semanas. Esa grabación, balbuceó Roberto, pero ya no había manera de explicar lo que todos habían escuchado claramente. Su señoría, dijo Sofía con una voz que temblaba por la emoción. Esta grabación fue tomada por el sistema de seguridad del estudio del demandado, sistema que él mismo instaló y que graba automáticamente todas las conversaciones en su oficina. Tengo la certificación técnica de la empresa instaladora confirmando que el video no ha sido alterado de ninguna manera. El juez Castillo se reclinó en su silla, claramente abrumado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. En 4 décadas de carrera judicial, nunca había visto a alguien ser expuesto tan completamente por sus propias palabras. Licenciado Vega, dijo el juez después de varios minutos de silencio, ¿tiene algún comentario sobre esta evidencia? Mauricio Vega se levantó lentamente, derrotado. Su señoría, dijo con una voz que había perdido toda su fight, solicito tiempo para consultar con mi cliente sobre la posibilidad de cambiar su declaración. ¿Cambiar su declaración?, preguntó el juez Castillo. Licenciado, su cliente acaba de ser grabado admitiendo no solo adulterio múltiple, sino también intentos de soborno y obstrucción de la justicia. ¿Qué tipo de cambio de declaración podría posiblemente mitigar estas admisiones? Fue entonces cuando Roberto, en un último acto de desesperación, hizo algo que nadie en la sala había anticipado. Se puso de pie bruscamente y comenzó a gritar. Todo esto es una conspiración. Sofía ha pagado a estas mujeres para mentir. Ha falsificado grabaciones. Ha manipulado evidencias. Es una abogada corrupta que está usando sus conexiones para destruirme. La sala erupted en caos total. Espectadores gritaban. Abogados se ponían de pie. Y el juez Castillo golpeaba su martillo furiosamente tratando de restaurar el orden. Pero Roberto no había terminado. ¡Carla!, gritó girándose hacia el estrado de testigos. «Diles la verdad. Diles cuánto te pagó Sofía para inventar esta historia. Diles sobre las amenazas que te hizo». Carla lo miró con una expresión que mezclaba lástima y disgusto. «Roberto», dijo con una voz que se podía escuchar claramente a pesar del caos, «acabamos de escuchar tu propia voz admitiendo que me amas, que planeas divorciarte, que has estado manipulando a tu esposa durante años. ¿Cómo puedes seguir negando lo que todos acabamos de escuchar? Porque esa grabación es falsa», gritó Roberto. «Sofía la fabricó usando tecnología de inteligencia artificial. Es posible hacer que cualquiera parezca decir cualquier cosa. Esta nueva mentira era tan absurda que incluso su propio abogado lo miró con incredulidad. La tecnología para crear deepfakes de audio existía, pero crear una grabación tan extensa y detallada hubiera requerido recursos y tiempo que claramente estaban fuera del alcance de un caso de divorcio civil. El juez Castillo finalmente logró restaurar el orden, golpeando su martillo con tanta fuerza que el mango se agrietó. «¡Silencio!», rugió. «Señor Mendoza, se sentará inmediatamente y no volverá a hablar sin permiso explícito del tribunal». Pero Roberto había perdido completamente el contacto con la realidad. «Su señoría», gritó, «no puede permitir que esta farsa continúe.
Soy víctima de una conspiración elaborada diseñada para robar mi patrimonio y destruir mi reputación. Demando que se investigate a mi esposa por fabricación de evidencias. Fue en ese momento que Sofía tomó una decisión que cambiaría para siempre la dinámica del procedimiento. Se acercó calmadamente a Roberto y, frente a toda la sala, le extendió su propio teléfono móvil. «Roberto», dijo con una voz que era audible para todos, «aquí está mi teléfono. Aquí están todos mis mensajes con Carla, todas mis comunicaciones con Diana y Mercedes, todos mis registros de llamadas de las últimas semanas. Si realmente he estado coordinando una conspiración para fabricar evidencias, encontrarás pruebas de esa conspiración en mi teléfono». Tomó el teléfono de Roberto de la mesa de la defensa y se lo extendió también. «Y aquí está tu teléfono, con 8 meses de mensajes de amor con Carla, con fotos íntimas, con planes para nuestra destrucción matrimonial. 2 teléfonos, Roberto. Uno que supuestamente contiene evidencias de mi conspiración y otro que contiene evidencias de tu infidelidad. ¿Cuál crees que mostrará la verdad?» El challenge era tan directo, tan público, que Roberto no tuvo otra opción que responder. Con manos temblorosas, tomó el teléfono de Sofía y comenzó a revisarlo frenéticamente, buscando alguna evidencia de comunicaciones secretas con las mujeres testigo, algún plan coordinado, alguna prueba de la conspiración que había estado alegando. Después de varios minutos de búsqueda desesperada, Roberto levantó la vista con una expresión de derrota total. Esto no prueba nada», murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. «¿No prueba nada?», preguntó Sofía. «Roberto, acabas de revisar completamente mi teléfono frente a toda esta sala. Si realmente hubiera una conspiración, si realmente hubiera pagado a estas mujeres, si realmente hubiera fabricado evidencias, ¿no encontrarías alguna comunicación sobre esos planes en mi teléfono?» Roberto no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier confesión. «Ahora», continuó Sofía, «revisa tu propio teléfono. Lee en voz alta algunos de los mensajes que intercambiaste con Carla. Lee las promesas de divorcio. Lee las declaraciones de amor. Lee los planes para nuestro futuro juntos». Roberto miró su teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Yo no... «Léelos, Roberto», insistió Sofía. «Léele a esta sala el mensaje que le enviaste a Carla el día de nuestro aniversario, donde le decías que estabas contando los días hasta poder estar oficialmente con ella». Roberto miró alrededor de la sala, buscando alguna escape, alguna manera de evitar la humillación final, pero estaba completamente rodeado por las consecuencias de sus propias acciones. Con una voz que se quebró varias veces, Roberto comenzó a leer. «Mi amor, hoy es mi aniversario de boda con Sofía, pero solo puedo pensar en ti. Cada sonrisa que le doy a ella es una mentira. Cada te amo que le digo es hollow. Mi verdadero amor eres tú, y no puedo esperar a que podamos estar juntos oficialmente». La sala estaba en silencio absoluto mientras Roberto continuaba leyendo sus propios mensajes, cada palabra una confesión pública de traición y manipulación. «Carla, mi princesa, esta noche Sofía me está preguntando por qué parezco distante en nuestro aniversario. Si supiera que estoy pensando en los planes que tú y yo hemos hecho para nuestro futuro. Le dije que tengo estrés del trabajo. Es más fácil mentirle que explicarle que mi corazón ya no le pertenece». Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de validación, de finalmente escuchar la verdad que había estado buscando durante meses. «¿Hay más mensajes como esos?», preguntó el juez Castillo. Roberto asintió miserablemente. «¿Cuántos más?». «Cientos», murmuró Roberto. «¿Y todos niegan su validez como ha estado haciendo durante esta audiencia?». Roberto no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. El juez Castillo se tomó varios minutos más para procesar la magnitud de lo que había presenciado. Nunca en su carrera había visto a alguien ser tan completamente expuesto por sus propias acciones y palabras. «Licenciada Mendoza», dijo finalmente el juez, «¿ha terminado con la presentación de su caso?». «Sí, su señoría», respondió Sofía. «Creo que las evidencias hablan por sí mismas». «Licenciado Vega»,
¿Desea presentar alguna defensa en nombre de su cliente? Mauricio Vega se levantó lentamente, pero su derrota era evidente en cada movimiento. Su señoría, dijo con una voz derrotada, en vista de los desarrollos de hoy, mi cliente desea reconsiderar su posición. ¿Qué significa eso específicamente? Roberto se levantó por última vez, pero ahora su arrogancia había sido completamente reemplazada por derrota y humillación. Su señoría, dijo con una voz apenas audible, retiro todas mis objeciones a la demanda de divorcio de mi esposa. Acepto que he violado los votos matrimoniales. El juez Castillo asintió. ¿Y acepta que las evidencias presentadas por la licenciada Mendoza son auténticas y precisas? Roberto miró hacia Sofía, hacia Carla, hacia toda la sala llena de personas que habían sido testigos de su colapso total. Sí, murmuró finalmente. Acepto que las evidencias son reales. La confesión final de Roberto causó una última onda de murmullos en la sala, pero esta vez no había shock o incredulidad. Solo había una sensación de justicia finalmente servida. El juez Castillo golpeó su martillo una última vez. En vista de las confesiones del demandado y las evidencias presentadas, este tribunal fallará a favor de la demandante en todos los aspectos de su petición de divorcio. Además, debido a los intentos documentados de obstrucción de la justicia y soborno de testigos, estaré refiriendo este caso al fiscal para posible investigación criminal. Roberto se desplomó completamente en su silla, finalmente comprendiendo que no solo había perdido su matrimonio, sino que también enfrentaba posibles cargos criminales por sus intentos de manipular el proceso judicial. Sofía permaneció de pie, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había ganado completamente, había obtenido la justicia que buscaba, y había expuesto públicamente años de mentiras y manipulación, pero también había perdido 12 años de su vida con alguien que claramente nunca había conocido realmente. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, con abogados y espectadores discutiendo en voz baja el caso extraordinario que acababan de presenciar, Sofía se acercó a Carla. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias a usted», respondió Carla, «por mostrarme quién era realmente el hombre del que pensé que estaba enamorada». Ambas mujeres miraron hacia Roberto, quien permanecía sentado en derrota total, ignorado incluso por su propio abogado que empacaba sus documentos con disgusto evidente. La verdad, finalmente, había triunfado. Pero como Sofía aprendería en las semanas siguientes, incluso la victoria más completa en el tribunal no podría borrar completamente el dolor de haber descubierto que su matrimonio había sido una mentira durante años. El juicio había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. 6 semanas después de la audiencia que había sacudido los juzgados familiares de la Ciudad de México, Sofía Mendoza se encontraba en su nuevo apartamento en la Colonia Condesa, un espacio más pequeño pero lleno de luz que había elegido específicamente porque no contenía ningún recuerdo de su vida con Roberto. El departamento de la Roma Norte, con todos sus rincones impregnados de mentiras compartidas, había sido puesto en venta inmediatamente después del divorcio. La mañana del 2 de junio, amaneció gris y húmeda, con esas nubes bajas que caracterizan el inicio de la temporada de lluvias en la capital mexicana. Sofía se preparaba un café cuando su teléfono móvil comenzó a sonar. Era Patricia, su secretaria, quien había estado manejando la avalancha mediática que había seguido al caso. «Licenciada», dijo Patricia con una voz que mezclaba emoción y preocupación, «tiene que ver las noticias. El caso de Roberto está en primera plana del Reforma». Sofía encendió su televisión y cambió al canal de noticias. El titular que apareció en pantalla la hizo sentarse lentamente. Arquitecto prominente enfrenta cargos penales tras escándalo de divorcio que expuso manipulación sistemática. La reportera, una mujer joven con expresión seria, narraba los eventos con precisión periodística. Roberto Mendoza, arquitecto de 38 años conocido por sus proyectos residenciales de lujo en Polanco y Las Lomas, fue arrestado ayer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo cargos de intento de soborno, obstrucción de la justicia y fraude documental en relación con su proceso de divorcio que concluyó el mes pasado.
La imagen cambió para mostrar a Roberto siendo escoltado hacia un vehículo policial, esposado y con la cabeza gacha. El contraste con el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había entrado al juzgado 6 semanas antes era devastador. Según fuentes de la fiscalía, continuaba la reportera, las evidencias presentadas en el juicio de divorcio revelaron no solo infidelidad marital, sino también un patrón de comportamiento que incluía el intento de sobornar testigos y la fabricación de documentos falsos para manipular el proceso judicial. Sofía bajó el volumen y se recostó en su sofá nuevo, procesando las noticias. Una parte de ella sentía satisfacción por ver que las acciones de Roberto finalmente tenían consecuencias legales reales, pero otra parte se sentía extrañamente vacía. La justicia se había servido, pero el daño emocional de 12 años de manipulación no desaparecía con titulares de periódicos. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Licenciada Mendoza?, preguntó una voz femenina joven. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Ana Cristina Ramos. Soy reportera de investigación para Proceso. He estado siguiendo su caso y me gustaría hacer una entrevista sobre el impacto de la manipulación psicológica en relaciones matrimoniales y el sistema legal mexicano. Sofía suspiró. Durante las últimas semanas había recibido docenas de llamadas similares. Su caso había despertado un interés mediático inesperado, no solo por el drama de la audiencia, sino por las implicaciones más amplias sobre abuso psicológico y manipulación emocional en relaciones de pareja. Señorita Ramos, respondió Sofía, como le he dicho a otros periodistas, prefiero mantener mi privacidad durante este periodo de transición. Entiendo completamente, licenciada, pero creo que su experiencia podría ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. He recibido más de 50 correos electrónicos de mujeres que dicen reconocer patrones similares en sus propias relaciones después de leer sobre su caso. Esta información hizo que Sofía se detuviera. No había considerado que su experiencia personal pudiera resonar tan ampliamente. ¿50 correos?, preguntó. Y aumentando cada día. Mujeres de todo México que están comenzando a cuestionar comportamientos en sus parejas, que antes habían normalizado. Su caso ha abierto una conversación nacional sobre manipulación psicológica, que muchos expertos consideran necesaria desde hace mucho tiempo. Sofía se tomó varios minutos para considerar la propuesta. Como abogada especializada en derecho familiar, había visto los efectos del abuso emocional en incontables casos, pero nunca había experimentado personalmente la dificultad de reconocerlo desde dentro de la relación. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Esa tarde, Sofía decidió salir a caminar por el Parque México. Necesitaba aire fresco y espacio para procesar los eventos recientes. El parque estaba relativamente vacío debido a la amenaza de lluvia, lo que le dio la soledad que buscaba. Mientras caminaba por los senderos sombreados, reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en su vida durante los últimos 2 meses. El divorcio había sido finalmente oficializado la semana anterior, con Roberto cediendo todos los bienes disputados sin objeción. Su estudio de arquitectura había perdido varios clientes importantes después de la publicidad negativa, y él enfrentaba una batalla legal que podría resultar en tiempo de prisión. Pero más allá de las consecuencias legales y financieras, Sofía estaba lidiando con algo más profundo: la reconstrucción de su propia identidad después de años de manipulación psicológica sistemática. Durante las últimas semanas había comenzado terapia con la doctora Carmen Elizalde, una psicóloga especializada en trauma y abuso emocional. Las sesiones habían sido reveladoras de maneras que no había anticipado. Sofía, le había dicho la doctora Elizalde durante su sesión más reciente, es importante que comprendas que la manipulación psicológica no afecta solo tu percepción de eventos específicos, afecta tu confianza en tu propia capacidad de interpretar la realidad. Vas a necesitar tiempo para reconstruir esa confianza en ti misma. Las palabras de la doctora resonaban mientras Sofía continuaba su caminata. Durante años había comenzado a dudar de sus propias percepciones, atribuyendo sus sospechas sobre Roberto al estrés del trabajo o a inseguridades personales.
El proceso de reconocer cuántas veces había estado correcta en sus instintos, solo para ser convencida de lo contrario por Roberto, era tanto liberador como descorazonador. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su hermana Mariana, quien vivía en Guadalajara. Vi las noticias. ¿Cómo te sientes? Sofía se sentó en una banca del parque para responder. La relación con su familia había sido complicada desde el divorcio. Algunos miembros habían expresado shock genuino por las revelaciones sobre Roberto, mientras otros habían insinuado que tal vez Sofía había sido demasiado dura, o que todos los matrimonios tienen problemas. Confundida, escribió finalmente, justificada pero confundida. ¿Quieres compañía este fin de semana? Puedo tomar un vuelo el viernes. La oferta de su hermana la conmovió. Me encantaría. Mientras guardaba su teléfono, notó a una mujer joven sentada en la banca opuesta que la miraba con una expresión de reconocimiento tímido. Después de varios minutos de miradas ocasionales, la mujer se acercó. Disculpe, dijo la mujer que aparentaba unos 30 años. ¿Es usted la licenciada Sofía Mendoza? Sofía asintió, preparándose para otra solicitud de entrevista o comentario sobre el caso. Mi nombre es Lucía Herrera, continuó la mujer. Leí sobre su caso en los periódicos y... Bueno, quería agradecerle. ¿Agradecerme? Lucía se sentó en la banca junto a Sofía, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Durante 5 años, mi esposo me convenció de que yo estaba loca, que mis sospechas sobre sus aventuras eran producto de mi imaginación, que mi paranoia estaba dañando nuestro matrimonio. Cuando leí sobre su caso, sobre cómo Roberto le decía exactamente las mismas cosas, me di cuenta de que no estaba loca, que había estado siguiendo un manual. Sofía sintió un escalofrío de reconocimiento. Las palabras de Lucía eran casi idénticas a las que ella había escuchado de Roberto durante años. ¿Qué hiciste?, preguntó Sofía. Contraté un investigador privado, respondió Lucía con una sonrisa triste. Encontró evidencias de 3 aventuras diferentes durante los últimos 2 años. Presenté los papeles de divorcio ayer. Las 2 mujeres permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos, compartiendo la experiencia única de haber sido manipuladas sistemáticamente por personas que supuestamente las amaban. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Lucía finalmente. Por supuesto. ¿Cómo supo que no estaba loca? Quiero decir, cuando alguien te dice durante años que estás malinterpretando todo, que eres paranoica, que estás viendo cosas que no existen, ¿cómo encuentras la fuerza para confiar en ti misma? La pregunta golpeó el corazón del trauma que Sofía aún estaba procesando. Honestamente, respondió Sofía después de considerar cuidadosamente. No estoy segura de que haya encontrado completamente esa fuerza aún, pero creo que el momento decisivo fue cuando me di cuenta de que tenía que elegir entre confiar en mi experiencia profesional como abogada o seguir dudando de mi experiencia personal como esposa. ¿Qué quiere decir? En mi trabajo, analizo evidencias todo el tiempo. Sé reconocer inconsistencias en testimonios, documentar hechos, construir casos. Cuando finalmente apliqué esas mismas habilidades a mi propia vida, las evidencias eran abrumadoramente claras. El problema no era mi percepción. El problema era que había estado aplicando estándares diferentes a mi vida personal. Lucía asintió pensativamente. Es como si hubiéramos sido entrenadas para ser menos exigentes con las personas que se supone que nos aman. Exactamente, confirmó Sofía. En el tribunal, nunca aceptaría las excusas débiles y contradicciones constantes que estaba aceptando en mi matrimonio. Comenzó a lloviznar ligeramente, y ambas mujeres se refugiaron bajo un gazebo cercano. ¿Puedo decirle algo más?, preguntó Lucía. Claro. Mi esposo también intentó convencerme de que buscara ayuda psicológica. Decía que mis obsesiones con su teléfono y sus horarios eran señales de que necesitaba terapia para mis problemas de confianza. Sofía se rió amargamente. Roberto me dijo exactamente lo mismo. Incluso sugirió nombres de psicólogos que, según él, se especializaban en mujeres con tendencias paranoicas. ¿Y alguna vez consideró que tal vez él tenía razón? ¿Que tal vez usted estaba siendo irracionalmente sospechosa? Por supuesto, admitió Sofía. Esa es la parte más insidiosa de la manipulación psicológica.
Te hace dudar de tu propio juicio hasta el punto donde prefieres aceptar que estás loca, antes que confrontar la posibilidad de que la persona que amas te está mintiendo sistemáticamente. La lluvia se intensificó, creando un sonido relajante en el techo del gazebo. Sofía se dio cuenta de que esta conversación con una extraña le estaba proporcionando más claridad terapéutica que muchas de sus sesiones formales. Lucía, dijo después de varios minutos, ¿puedo preguntarte algo ahora? Por supuesto. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora que sabes que no estabas loca, que tus instintos eran correctos todo el tiempo. Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Aliviada, pero también furiosa conmigo misma. Furiosa por haber desperdiciado 5 años dudando de mi propia mente. Furiosa por haber sido tan ingenua. No eras ingenua, dijo Sofía firmemente. Eras una persona normal en una relación con alguien que había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica. No hay entrenamiento para reconocer eso cuando viene de alguien que se supone que te ama. Mientras hablaba, Sofía se dio cuenta de que estaba procesando su propia experiencia a través de la validación que estaba ofreciendo a Lucía. Las palabras que le decía a esta extraña eran las mismas que necesitaba escuchar sobre su propia experiencia. ¿Sabe qué es lo más extraño?, preguntó Lucía. ¿Qué? Parte de mí todavía se siente culpable, como si hubiera traicionado a mi esposo al investigarlo, como si hubiera violado su privacidad al documentar sus mentiras. Sofía sintió un reconocimiento inmediato. Yo también tuve esos sentimientos. Incluso después de encontrar todas las evidencias, incluso después de la audiencia, parte de mí se sentía culpable por haber espiado a Roberto. ¿Cómo se deshace de esa culpa? No lo sé completamente aún, admitió Sofía. Pero mi terapeuta me ha ayudado a entender que esa culpa es otro síntoma del abuso. Cuando alguien te manipula durante años para que sientas que eres responsable de sus emociones y comportamientos, desarrollas un reflejo de culparte a ti misma, incluso cuando eres claramente la víctima. La lluvia comenzó a calmarse, y los rayos de sol empezaron a filtrarse entre las nubes. Licenciada Mendoza, dijo Lucía mientras se preparaba para partir. ¿Puedo darle un consejo? Sofía sonrió. Por favor, hable con esa reportera, cuente su historia. Hay más mujeres como nosotras que necesitan escuchar que no están locas, que sus instintos probablemente son correctos, y que hay manera de salir de estas situaciones. Después de que Lucía se fue, Sofía permaneció en el gazebo durante casi 1 hora más, reflexionando sobre la conversación. La experiencia de validar la experiencia de otra mujer le había proporcionado una perspectiva nueva sobre su propia situación. Esa noche, llamó a la reportera Ana Cristina Ramos. Señorita Ramos, dijo Sofía cuando la periodista contestó, he decidido hacer la entrevista, pero quiero que sea más que una historia sobre mi divorcio. Quiero que sea una conversación sobre manipulación psicológica, sobre cómo reconocerla, y sobre cómo las mujeres pueden reconstruir su confianza en su propio juicio. Licenciada, eso es exactamente lo que esperaba escuchar. La entrevista fue programada para la semana siguiente. Pero antes de eso, Sofía tenía algo más que hacer. El sábado por la mañana, manejó hacia el centro de la ciudad y se estacionó frente a un edificio que no había visitado en más de 1 año. Las oficinas del Centro de Apoyo a Mujeres en Crisis. Era una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios legales gratuitos y apoyo psicológico a mujeres en situaciones de abuso doméstico. Sofía había donado dinero a la organización durante años, pero nunca había considerado que ella misma podría necesitar sus servicios. Ahora, con nueva perspectiva sobre su propia experiencia, quería explorar maneras de contribuir más significativamente. La directora del centro, licenciada Isabel Moreno, la recibió con curiosidad y calidez. Licenciada Mendoza, dijo Isabel, he estado siguiendo su caso en las noticias. Fue una victoria importante no solo para usted, sino para crear conciencia sobre formas más sutiles de abuso. Gracias, respondió Sofía, pero honestamente, no me di cuenta de que era abuso hasta después de que terminó. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí. Durante las siguientes 2 horas, Sofía e Isabel discutieron las complejidades del abuso emocional y psicológico
particularmente en matrimonios que, externamente, parecían exitosos y estables. El problema, explicó Isabel, es que la mayoría de los recursos están dirigidos hacia abuso físico obvio, pero la manipulación psicológica puede ser igualmente devastadora y es mucho más difícil de reconocer, especialmente para las propias víctimas. ¿Qué tipo de entrenamiento o recursos existen para abogados que manejan estos casos?, preguntó Sofía. Muy pocos, admitió Isabel. La mayoría de los abogados de familia están entrenados para manejar aspectos financieros y de custodia, pero no necesariamente para reconocer o documentar patrones de abuso psicológico. Sofía había encontrado su próximo propósito. Isabel, dijo, quiero desarrollar un programa de entrenamiento para abogados de familia sobre cómo reconocer, documentar y presentar casos de abuso emocional. Quiero usar mi experiencia tanto como abogada como sobreviviente para crear recursos que puedan ayudar a otras mujeres a obtener justicia en situaciones similares. Isabel sonrió. Eso sería revolucionario. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumergió en el desarrollo del programa. Trabajó con psicólogos, otros abogados y sobrevivientes de abuso para crear un currículum comprensivo que cubría todo desde la identificación de señales de alerta hasta técnicas de documentación y estrategias de presentación en tribunal. El programa fue lanzado 3 meses después con un seminario que atrajo a más de 200 abogados de todo México. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con muchos participantes reportando que el entrenamiento les había dado herramientas para reconocer casos que previamente habrían pasado por alto. Pero tal vez, el impacto más significativo vino de una fuente inesperada. 6 meses después de la audiencia original, Sofía recibió una carta de Roberto. Fue entregada a través de su abogado, ya que Roberto tenía una orden de restricción que le prohibía contacto directo. La carta decía, Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, mucho menos que respondas, pero necesito intentar explicar, si no para obtener perdón, al menos para tu propia comprensión. Durante los últimos meses en terapia, obligatoria por orden judicial, he comenzado a entender la extensión del daño psicológico que te causé, no solo a través de las aventuras, sino a través de años de hacer que dudaras de tus propias percepciones y experiencias. No puedo explicar completamente por qué lo hice. Parte de eso era cobardía. Era más fácil hacerte cuestionar la realidad que confrontar mis propias acciones. Parte era control. Mantenerte desequilibrada me daba poder en la relación. Y parte, creo, era que había comenzado a creer mis propias mentiras. El terapeuta me ha ayudado a entender que lo que te hice tiene un nombre: manipulación psicológica, y que es una forma de abuso psicológico que puede ser tan dañina como la violencia física. No estoy escribiendo para pedir perdón. No lo merezco, y entiendo que tal vez nunca será posible. Estoy escribiendo para asumir completa responsabilidad por lo que hice y para decirte que cada instinto que tuviste, cada sospecha, cada momento cuando pensaste que algo estaba mal, tenías razón. Siempre tuviste razón. Espero que puedas encontrar paz y felicidad en tu nueva vida. Te mereces ambas. Y mucho más. Roberto Pede. Vi el artículo sobre tu programa de entrenamiento para abogados. Es trabajo importante. Gracias por convertir tu dolor en algo que puede ayudar a otros. Sofía leyó la carta varias veces, experimentando una gama compleja de emociones. No era exactamente un cierre. Dudaba que algo así fuera posible después de años de manipulación sistemática. Pero era reconocimiento, y en algún nivel, eso importaba. Guardó la carta en una carpeta con otros documentos del divorcio, y luego se dirigió a su oficina. Tenía trabajo que hacer, casos que manejar, un programa que expandir, y mujeres que ayudar a encontrar sus propias voces después de años de ser silenciadas. La lluvia había comenzado de nuevo afuera, pero esta vez, Sofía no se sentía atrapada por el clima. Se sentía libre. 3 años después, el programa de entrenamiento de Sofía había sido adoptado por tribunales familiares en todo México y había comenzado a expandirse internacionalmente. Su historia había sido destacada en documentales, libros y programas de televisión, siempre con el mismo mensaje. Confía en tus instintos, documenta todo,
y recuerda que no estás loca. Roberto había cumplido 18 meses de prisión por obstrucción de la justicia y había perdido su licencia de arquitecto. Según los últimos reportes que Sofía había escuchado, estaba trabajando en construcción y continuando terapia. Carla había iniciado su propia firma de diseño y se había convertido en una defensora para sobrevivientes de manipulación romántica. Las otras mujeres involucradas en el caso también habían encontrado maneras de convertir sus experiencias en fuerzas para el cambio positivo, pero tal vez el resultado más significativo había sido personal. Sofía había aprendido a confiar en sí misma de nuevo, completamente, incondicionalmente y sin disculpas, y había descubierto que su propia voz, una vez que se permitió escucharla claramente, era más fuerte y más valiosa de lo que jamás había imaginado. En una tarde particularmente lluviosa de diciembre, mientras trabajaba en su oficina preparándose para otro seminario de entrenamiento, Patricia entró con té y una sonrisa. «Licenciada», dijo Patricia, «acaba de llegar otra carta de agradecimiento. Esta vez de una mujer en Monterrey que usó sus técnicas de documentación para ganar su propio caso de divorcio». Sofía sonrió, aceptando el té y la carta. Era la tercera carta así esa semana. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, pero ya no sonaba como tristeza. Sonaba como renovación, como crecimiento, como la posibilidad de nuevos comienzos construidos sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. Y por primera vez en años, Sofía se sintió completamente en paz con ese sonido. La historia había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Cada mujer que encontraba el valor para cuestionar su realidad, cada abogado que aprendía a reconocer las señales sutiles del abuso psicológico, cada tribunal que tomaba en serio los casos de manipulación emocional, todo eso era parte de un cambio más grande que había comenzado con una mujer que se negó a aceptar que estaba loca cuando sabía que tenía razón. Y en los juzgados familiares de la Ciudad de México, donde todo había comenzado, la historia de Sofía Mendoza se había convertido en leyenda, no como un cuento de venganza, sino como un testimonio del poder de la verdad y la importancia de creer en una misma, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocada, especialmente cuando todo el mundo te dice que estás equivocada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Sofía? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar de manipulación psicológica en su relación? ¿Crees que Roberto merecía las consecuencias que recibió? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y puntos de vista. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias reales que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas y la importancia de confiar en nuestros instintos. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que pueden ayudar a otras personas.